Cuidé a mi marido durante casi 2 años. 2 años completos en los que mi vida se redujo a hospitales, medicamentos, despertadores que sonaban de madrugada y una esperanza frágil que apenas podía sostener con las manos temblorosas del cansancio. Yo, que antes trabajaba, reía, tenía amigos, dejé todo a un lado para dedicarme a él, a su enfermedad. Esa sombra que nos había caído encima como un castigo sin explicación. O al menos eso creía. Porque ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que la única sombra que había en esa casa era él. Mi marido, el hombre que fingió estar muriéndose mientras yo me consumía a su lado. Su nombre era Gabriel. Y aunque ahora lo pronuncio con un sabor amargo en la boca, hubo un tiempo en el que me hacía sonreír. Él siempre supo cómo hablar, cómo mirar, cómo convertirse en el centro de una habitación con apenas un gesto. Yo no sabía que esa habilidad suya para manipular miradas también podía aplicarse a algo mucho peor: manipular vidas enteras. Todo comenzó con un diagnóstico difuso: dolores crónicos, mareos, desmayos repentinos. Los médicos no encontraban una causa clara, pero él empeoraba cada semana. Eso era lo que yo veía, lo que él me mostraba. Me pedía agua con una voz quebrada, me tomaba de la mano y decía que tenía miedo a dormirse y no despertar. A veces lloraba en silencio, y yo me sentaba a su lado sin saber qué decirle. No quería que pensara que lo abandonaría. Él siempre repetía: «Eres lo único que me queda». Y en ese momento yo lo creía. Poco a poco dejé mi empleo. Mis jefes me dieron permiso al principio, pero ningún permiso dura tanto como la devastación que él representaba. Terminó siendo inevitable. Renuncié. No podía dejarlo solo. Supuestamente tenía crisis inesperadas, episodios en los que no podía levantarse del suelo. Yo llegaba corriendo a la casa y lo encontraba temblando, jadeando, con un sudor frío que me desgarraba por dentro. A veces incluso vomitaba. Yo limpiaba, lo abrazaba, lo metía en la ducha, le cambiaba la ropa. Lo hice tantas veces que perdí la cuenta. En esos meses, nuestra economía se volvió un caos. Los medicamentos eran caros, las consultas también. Y aunque él tenía un seguro médico relativamente bueno, el dinero no alcanzaba. Yo vendí mis joyas, las pocas que tenía. Vendí mi computadora, incluso una cámara que había heredado de mi padre. Una de las pocas cosas que me había dejado antes de fallecer. Todo para que Gabriel estuviera bien o creyera que estaba cuidándolo. Pero una tarde, cuando él dormía, decidí revisar unos papeles del seguro. No era desconfiar, era simplemente ordenar las cuentas. Había numerosas solicitudes, gastos reembolsados y otros rechazados, y una frase que se repetía: evaluación requerida, comportamiento inconsistente del paciente. No le di demasiada importancia al principio. Los seguros siempre dudan de todo, pero la fecha de una nota en particular llamó mi atención. Era del mismo día en que él me había llamado llorando al trabajo, porque supuestamente no podía mover las piernas. Ese día yo había llegado como una loca, asustada, sintiendo que el mundo se me desmoronaba. Y sin embargo, el informe decía: observación externa. Se vio al paciente caminando sin dificultad. Se me cayó el papel de las manos. Pensé que debía ser un error, quizá una confusión con otra persona. Gabriel llevaba días sin poder siquiera subir escaleras. ¿Cómo iba a caminar como si nada? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salir del pecho. No quise creerlo. Me obligué a pensar que era el seguro tratando de evitar pagar. Cerré la carpeta y la guardé sin decirle nada. No quería hacer un escándalo sin bases. No quería dudar de él. O quizá no quería admitir que algo dentro de mí
ya había empezado a dudar. Los días siguientes me obsesioné de manera silenciosa con observarlo. No era fácil, porque él siempre estaba consciente de mis pasos, de mis movimientos. Pero encontré un patrón. Las crisis solo ocurrían cuando yo estaba cerca. Nunca lo vi desmayarse cuando estaba solo. Nunca lo encontré realmente inconsciente. Siempre respondía a mi voz, aunque fuera con un hilo de aire. Y lo más extraño, cuando pensaba que no lo miraba, su respiración parecía normal. Su rostro no mostraba dolor, incluso su postura cambiaba. Se incorporaba con más rapidez de la que supuestamente podía tener alguien tan enfermo. Una mañana me levanté más temprano de lo habitual. Necesitaba un momento a solas, pensar, ordenar mis emociones. Pero al pasar por la puerta del dormitorio, escuché algo. Una risa. Su risa. Una risa ligera, como de alguien que habla por teléfono en confianza. Me quedé paralizada. Él no reía así desde hacía meses. Abrí la puerta despacio. Y lo vi sentado, perfectamente erguido, sin rastros de dolor, hablando por videollamada con alguien. Al verme se sobresaltó. Se llevó una mano al pecho y empezó a jadear, como si le faltara el aire. Cambió la voz, cambió el cuerpo, cambió todo, como si activara un interruptor. Yo solo pude mirar la pantalla del teléfono antes de que lo apagara. Vi un logo de una empresa que no conocía, pero que luego descubriría que tenía relación con reclamaciones de seguros fraudulentos. Mi mundo se rompió en silencio. No dije nada, no lloré, no grité. Simplemente lo miré fingiendo que le creía, como él llevaba meses fingiendo frente a mí. Y ese día, sin que él lo supiera, mi intromisión se transformó en un plan que él jamás vio venir. Porque yo no era solo la esposa devota que cuidaba de su marido enfermo. Yo era la mujer a la que había traicionado. La mujer que había sacrificado su vida por alguien que solo jugaba a ser víctima para enriquecerse. Ese día nació mi venganza. Aunque él todavía respiraba tranquilo, creyendo que seguía teniendo el control. Empecé mi venganza de la manera más silenciosa posible, observando. Gabriel siempre pensó que yo era transparente, que todo lo que sentía se me notaba en la cara, y durante años fue así. Pero el día que descubrí que se levantaba de la cama sin problemas, que se reía a carcajadas mientras yo contaba monedas para pagar sus supuestos medicamentos, algo dentro de mí se congeló. Desde ese momento, aprendí a no mostrar nada. Aprendí a sonreír cuando quería gritar y a acariciarle la frente cuando en realidad quería apartar mi mano. Los primeros días después de aquella videollamada fueron una especie de teatro silencioso. Él fingía estar peor, y yo fingía creerle aún más. Si antes era atenta, ahora me convertí en la esposa perfecta. Le llevaba la comida a la cama, le preguntaba si tenía dolores, le acomodaba las almohadas, le decía que iba a luchar a su lado hasta el final. A veces incluso me abrazaba, con esa cara de mártir que tan bien sabía poner, y me susurraba al oído, «No sé qué haría sin ti». Yo cerraba los ojos para que no viera el odio que se estaba acumulando detrás. Lo que él no sabía es que yo había empezado a investigar. Primero, busqué el logo que vi en la videollamada. No fue fácil porque lo apagó rápido, pero mi memoria es buena para los detalles. Un círculo azul, unas letras blancas en el centro. Pasé horas en el teléfono, probando combinaciones, buscando empresas de seguros, consultoras, despachos de abogados, hasta que lo encontré. Era una empresa que se dedicaba supuestamente a asesoría en reclamaciones y compensaciones por incapacidad laboral. Sonaba bien, legítimo, casi noble, pero algo en la descripción me resultó sucio. Maximizamos tus beneficios.
Te ayudamos a demostrar la incapacidad necesaria para obtener la mayor suma posible. Dejé el teléfono sobre la mesa y sentí un nudo en la garganta. Demostrar la incapacidad necesaria. No decía ayudarte si la tienes. Decía demostrarla. Leer esas palabras fue como ver escrito en la pantalla todo lo que yo no quería aceptar. Él no estaba luchando contra una enfermedad. Él estaba representando una. Seguí buscando. Y lo que encontré después fue peor. En una de las reseñas, un antiguo cliente mencionaba a G.S. como uno de los casos de éxito más grandes. Gracias a su asesoría, mi esposo recibió una incapacidad total y una indemnización enorme. Su caso fue tan sólido que ni el seguro ni la empresa se atrevieron a apelar. G.S. podía ser cualquiera, pero Gabriel Sánchez también eran sus iniciales. El reseñador no ponía ubicación, pero la fecha coincidía sospechosamente con el momento en que empezaron sus síntomas más fuertes. Esa noche, cuando él no podía dormir del dolor, yo le acaricié la espalda despacio. Él gimió un poco, exagerando cada respiración, cada gesto. Me pidió un vaso de agua, se lo llevé, y mientras lo miraba actuar, dentro de mi mente solo resonaba una idea constante. Había utilizado mi amor para convertirlo en coartada. No solo me engañó a mí, me convirtió en parte de su mentira. Yo era la esposa que todos veían sacrificarse. Yo era la prueba viva de que su sufrimiento era real. Porque si no fuera real, ¿por qué alguien se entregaría así? ¿Verdad? Quise enfrentarlo ahí mismo. Quise gritarle que sabía lo que estaba haciendo, que tenía pruebas, que lo había descubierto. Pero no lo hice, porque entonces todo el poder seguiría estando en sus manos. Él lloraría, se haría la víctima, me diría que lo malinterpreté, que solo buscaba ayuda porque los médicos no lo tomaban en serio. Y yo me conozco. Tal vez hubiera dudado otra vez. Tal vez hubiera terminado pidiéndole perdón. No podía arriesgarme a eso. Esta vez la historia la iba a escribir yo, no él. Comencé a guardar copias de todo. Los papeles del seguro, los informes médicos, los correos electrónicos. Un día, mientras él dormía, o fingía dormir, entré a su correo desde su computadora. Tenía la contraseña anotada en una libreta, al lado del escritorio. Porque con tantos medicamentos se me olvida todo, decía él. ¡Qué conveniente! Revisé sus mensajes y ahí estaban. Correos intercambiados con la empresa que había encontrado, archivos adjuntos con formularios, informes e incluso guiones de cómo comportarse durante las visitas médicas. Evita caminar distancias largas frente al médico. No mantengas contacto visual directo demasiado tiempo. Responde con frases breves, como si el dolor te agotara. Lo leí todo, palabra por palabra, con una mezcla de asco y fascinación. Mi marido, el gran actor. Para completar el cuadro, también encontré algo que me rompió de otra forma. Un correo de una mujer. No era solo una asesora ni una abogada. Era alguien con quien Gabriel coqueteaba. Entre líneas de conversaciones sobre citas con peritos y exámenes médicos, había mensajes como: «Te debo una cena cuando todo esto se resuelva», o «No te preocupes, sé que estás agotado, guapo». Toda esa situación es muy estresante. Me ardieron los ojos. No solo fingía estar enfermo, no solo me utilizaba. Encima, encontraba energía para juguetear con otra, mientras yo me desvivía por él. No lloré, no frente a la pantalla. Cerré el correo con manos frías, respiré hondo y me miré en el reflejo oscuro del monitor apagado. La mujer que vi frente a mí no era la misma de antes. Tenía los hombros caídos,
las ojeras marcadas, el cabello recogido como a medias. Pero en los ojos había algo nuevo, algo que antes no estaba, una calma peligrosa. Una calma que solo tiene alguien que ha decidido que ya no le van a volver a pisar. Seguí con el teatro. Lo llevé a consultas, lo acompañé a evaluaciones, lo vi actuar frente a médicos, enfermeras y funcionarios del seguro. Y entendí qué papel cumplía yo en todo eso. Cuando los doctores dudaban, él me miraba. Mi esposa puede confirmarlo, decía con voz débil. Y yo describía con detalle cada crisis, cada desmayo, cada noche en vela. Me había entrenado sin yo saberlo, me había hecho repetir su guión tantas veces, que hasta yo lo narraba como una verdad absoluta. Verme ahí, colaborando en su farsa, fue uno de los dolores más grandes. Pero también fue el momento en que visualicé algo. Si yo era la pieza clave para hacer su mentira creíble, también podía ser la pieza clave para destruirla. La idea de la venganza empezó a tomar forma en mi mente como una sombra que se vuelve sólida. No quería simplemente dejarlo. No quería recoger mis cosas y desaparecer, aunque quizá hubiera sido lo más sencillo. No. Yo había pagado un precio demasiado alto. Él me había robado tiempo, salud, oportunidades, dinero, sueños. Me había convertido en enfermera, contable y sostén emocional de una obra de teatro dirigida por él. No se merecía simplemente que lo abandonara. Merecía que todo su castillo de mentiras se derrumbara encima de él. La oportunidad apareció antes de lo que esperaba. Una tarde recibió una carta importante del seguro. La abrió conmigo al lado, con su actuación impecable de hombre agotado. Era una notificación de que su caso estaba en la fase final. Pronto recibiría una respuesta definitiva sobre la incapacidad total permanente y la compensación económica. Gabriel me miró con ojos llorosos, y por un momento casi me convenció de nuevo. Casi. Me tomó de las manos y dijo: si esto sale bien, ya no tendrás que trabajar nunca más. Podremos estar tranquilos. Ahí entendí algo esencial. Cuando decía podremos, en realidad quería decir podré, porque mi descanso nunca estuvo en sus planes. Solo necesitaba mi esfuerzo para llegar hasta ahí. Sonreí. Le dije que estaba orgullosa de él, que había sido muy valiente. Y esa noche, mientras él dormía profundamente, gracias a sus pastillas para el dolor, me senté en la mesa del comedor y empecé a escribir mi propio plan. Un plan en el que la víctima dejaría de serlo. Un plan en el que, por primera vez, Gabriel no sería el protagonista, sino el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando juegas demasiado con la compasión de alguien. Y yo iba a asegurarme de que cada lágrima que derramé tuviera una consecuencia. La carta del seguro no solo marcó una fecha en el calendario, marcó el inicio del fin. Desde ese día, cada gesto de Gabriel, cada quejido, cada mirada de aparente debilidad, se volvió para mí como un eco vacío. Lo observaba caminar arrastrando los pies cuando pensaba que yo lo veía, y lo observaba moverse con total normalidad cuando se olvidaba de su teatro. Era fascinante y a la vez repugnante ver cómo cambiaba de personaje según la luz que tuviera enfrente. Por momentos lo odiaba tanto que me sorprendía a mí misma imaginando qué se sentiría gritarle a la cara toda la verdad, romperle el guión en 1000 pedazos. Pero no lo hacía, no todavía. La venganza, para funcionar, necesitaba precisión. Y yo estaba dispuesta a esperar. Empecé por construir su confianza, hasta niveles absurdos. Si antes yo era la esposa dedicada, ahora era una especie de guardiana emocional. Le preguntaba cómo había dormido, le preparaba su desayuno preferido, lo acompañaba a cada cita médica,
Tomaba notas como si fuera una asistente profesional, e incluso le decía que admiraba su fortaleza. A veces, veía en su rostro una expresión casi orgullosa, como si disfrutara de que yo lo considerara un sobreviviente. No tenía ni idea de que estaba alimentando un ego que pronto sería destruido desde dentro. La primera parte de mi plan consistía en recopilar pruebas, pero no pruebas legales. Eso era lo sencillo, sino pruebas emocionales. Necesitaba que él creyera que yo estaba completamente del lado de él, que no había duda, ni sospecha, ni fisura alguna. De ese modo, jamás pensaría que era yo quien podía destruirlo. Así que, cuando recibió un correo avisando de una evaluación médica sorpresa, fingí un pánico absoluto. Corrí por la casa, busqué sus medicinas, organicé todo como si esperara un apocalipsis. Él, viendo mi reacción, sonrió un poco por debajo de la máscara de enfermo. «Amor, cálmate, estaré bien», dijo con esa voz corta que tanto practicaba. Yo asentí, fingiendo estar al borde del llanto, pero, por dentro, disfrutaba cada segundo. El día de la evaluación, lo acompañé como siempre. Él caminaba con lentitud exagerada, como si cada paso fuera un golpe de martillo en sus huesos. La doctora lo observaba, tomaba notas, hacía preguntas. Gabriel respondía con sus frases ensayadas. «Es difícil. Me siento agotado. A veces pierdo la sensibilidad». Yo añadía detalles, como si fuera la testigo principal de su drama. «Anoche no pudo dormir del dolor», decía con voz suave. La doctora me miraba con lástima. Yo bajaba la mirada para que pensara que sufría. En realidad estaba luchando por no sonreír. La doctora pidió que intentara caminar unos metros sin ayuda. Él dudó. Me tomó la mano, haciéndose el frágil. Yo lo solté muy despacio. Dio 3 pasos torpes. La espalda doblada, la respiración irregular. Un espectáculo digno de un Oscar. La doctora se lo tragó todo. O al menos eso parecía. Gabriel, satisfecho, casi me guiñó el ojo cuando ella salió de la habitación. Ese gesto fue como una puñalada. No porque me hiriera, sino porque confirmaba cuán profundamente me había subestimado. La segunda parte de mi plan empezó una semana después, cuando él recibió un mensaje de la mujer con la que coqueteaba. Yo había activado una copia automática de sus correos en mi dispositivo, así que todo lo que él recibía, yo también lo veía. Ella le escribía: «El proceso avanza bien. Si la respuesta es positiva, celebramos con esa cena pendiente». Gabriel respondió en cuestión de segundos, mucho más rápido de lo que jamás respondía a mis mensajes. «Claro que sí. Ojalá termine pronto». Lo miré desde la otra habitación, escribiendo sonriente, con una postura relajada. «Qué curioso», pensé. «Para la otra mujer no parece tener dolores». No dije nada. Me acerqué a él con una taza de té y le acaricié el cabello. Él cerró los ojos, fingiendo agotamiento, sin imaginar que yo había visto cada palabra. En ese momento, comprendí algo importante. Su debilidad no era su mentira. Su debilidad era su orgullo, su sensación de superioridad, su creencia absoluta de que yo jamás tendría el valor de traicionarlo como él me había traicionado a mí. Y ahí fue donde decidí que utilizaría todo eso en su contra. Comencé por involucrar discretamente a personas clave. La vecina que vivía enfrente, que siempre miraba por la ventana, el portero del edificio, incluso la cajera del supermercado. Todos ellos habían visto alguna vez comportamientos extraños de Gabriel, pero nunca los habían conectado. Yo me encargué de preguntar inocentemente: ¿lo han visto caminar bien mientras yo estaba fuera? Solo para asegurarme de que no hizo ningún esfuerzo que pueda empeorarlo.
Las respuestas fueron oro puro. Algunos decían que sí, que lo habían visto llevar bolsas. Otros que lo habían visto trotando para cruzar la calle antes de que cambiara el semáforo. Otro, incluso, aseguraba que una vez cargó una caja bastante pesada sin ningún problema. Yo fingía preocupación, agradecía sus comentarios y seguía recopilando. El teatro de Gabriel empezaba a resquebrajarse, y él ni siquiera lo sabía. La tercera parte de mi plan consistía en usar su propia confianza contra él. Una noche, mientras cenábamos, le dije algo que cambió por completo la dinámica. He estado pensando en solicitar apoyo psicológico para cuidadores. Siento que estoy colapsando. Él se sorprendió. No porque le importara mi bienestar, sino porque eso significaba reuniones externas, posibles preguntas, posibles comentarios fuera de su control. Pero yo lo dije, con una voz tan quebrada que no pudo negarse sin quedar como un monstruo. Así que aceptó. Sí, amor. Si crees que te ayudará, hazlo, dijo, sosteniéndome las manos. Pero lo que él no sabía era que yo ya tenía una cita programada. Y esa cita era con alguien que podía dar declaración oficial sobre el desgaste del cuidador y sobre inconsistencias en el comportamiento del paciente. No tenía que denunciarlo directamente. Bastaba con sembrar la duda en los lugares correctos. Mientras tanto, él seguía actuando. Sus quejas aumentaban, sus crisis se volvían más dramáticas y su voz más tenue. Incluso empezó a añadir nuevos síntomas para reforzar su historia. Una tarde, dijo que no podía sentir los dedos. Otra noche, me llamó llorando, diciendo que le faltaba el aire. Yo acudía siempre, como la esposa perfecta, aunque por dentro solo estaba estudiando su actuación, esperando el momento exacto en el que mi plan se volvería irreversible. Ese momento llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras preparaba café, escuché un golpe fuerte en el salón. Corrí hacia él y lo encontré tirado en el suelo, temblando, con los ojos entreabiertos. Era una escena digna de una película, pero ya no me impresionaba. Lo ayudé a levantarse, fingiendo desesperación. Gabriel, Dios mío, ¿estás bien? Él asintió lentamente, respirando de forma caótica. Si no lo conociera tan bien, habría jurado que estaba sufriendo. Pero ahora, ya veía cada detalle de su actuación, cada movimiento falso, cada respiración exagerada. Y ahí, mientras lo abrazaba para ayudarlo a sentarse, me di cuenta de que mi venganza estaba por comenzar. No faltaba mucho para que recibiera la respuesta final del seguro. No faltaba mucho para que hablara con su amante. Y no faltaba mucho para que yo activara cada una de las piezas que había movido en silencio. Porque la pregunta ya no era si él sería descubierto. La pregunta era, ¿cómo quería yo que cayera? ¿Públicamente? ¿Legalmente? ¿Emocionalmente? ¿O todo a la vez? Y la respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba. El día que marcó el giro definitivo en mi plan, llegó disfrazado de tranquilidad. Una mañana cualquiera. El sol entraba por la ventana de la cocina, con un brillo cálido, que en cualquier otra época me habría parecido bonito. Pero ese día, lo único que iluminaba era la sombra de lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba preparando el desayuno cuando Gabriel recibió una llamada. Lo escuché desde el pasillo. Contestó con una voz sorprendentemente firme, casi demasiado firme, para alguien que supuestamente sufría dolores insoportables. Sí, claro, entiendo, gracias. Su tono tenía algo extraño, una mezcla de emoción contenida y nerviosismo. Cuando colgó, salió del dormitorio con una sonrisa que no logró ocultar del todo. La disimuló en cuanto me vio, pero yo la había visto claramente. ¿Quién era?, pregunté fingiendo curiosidad inocente.
Él bajó la mirada, como si quisiera retomar su papel de víctima. Nada, solo una llamada del seguro. Dicen que el proceso va bien, pero que necesitan un último informe médico. Suspiró, como si la noticia lo agobiara. Estoy cansado, amor. Ya quiero que esto termine. Yo asentí despacio, acercándome para abrazarlo. Todo va a salir bien, Gabriel. Ya estás cerca del final. Él me devolvió el abrazo, apoyando la cabeza en mi hombro. Si hubiera sabido lo que yo sabía en ese momento, si hubiera leído mis pensamientos, quizás se habría apartado. Pero él creyó sentir apoyo donde en realidad había una calma peligrosa y calculada. El último informe médico significaba una cosa. La aseguradora estaba a punto de decidir si le otorgaría la incapacidad total. Era el punto culminante de su teatro. Y para mí, era el principio del fin. Ese mismo día, recibí un correo del psicólogo al que había acudido semanas antes. En su mensaje, me informaba que había completado una evaluación sobre mi desgaste emocional como cuidadora. Yo le había dicho todo, cómo Gabriel tenía episodios repentinos, lo frágil que era, lo dependiente que se había vuelto de mí. Pero también insinué, muy sutilmente, que a veces percibía comportamientos contradictorios. No sé si es por el estrés, le dije al psicólogo en su momento. Pero hay días en que parece estar mucho más fuerte de lo que dice. Él tomó nota sin emitir juicio. Yo contaba con eso. Los profesionales no acusaban a nadie directamente, pero sabían dejar constancia. El informe decía exactamente lo que necesitaba, que los síntomas descritos por el paciente no coincidían del todo con mis observaciones recientes, y que sería recomendable una evaluación más profunda del caso. Ese documento, por sí solo, no destruía el castillo de mentiras de Gabriel, pero era la pieza que me faltaba para empujar la estructura desde dentro. Durante los días siguientes, observé a Gabriel actuar como nunca. Ensayaba frente al espejo cuando creía que yo dormía. Ajustaba su postura, su respiración, la manera en que arrastraba los pies. Llegué a verlo practicar incluso la manera en que se quedaría sin fuerzas durante la consulta final. Me quedé apoyada en la puerta entreabierta, observándolo mientras él repetía la escena una y otra vez. Era absurdo, grotesco, pero también revelador. Ese hombre no tenía límites. Cuando llegó el día del último informe, el ambiente en la casa estaba tan cargado que me dolía el pecho. Gabriel se despertó temprano, con una actitud nerviosa y un toque de emoción. Fingió estar más débil que nunca, arrastrando las palabras, suspirando, diciendo que apenas había podido dormir. Yo lo ayudé a vestirse, manteniendo la mirada suave, como siempre. Pero por dentro, mi mente corría en círculos, repasando cada una de las piezas que había colocado. Todo estaba listo. Solo faltaba que él hiciera su parte. La misma parte que había desempeñado durante meses. Mentir. En el consultorio, la doctora lo recibió con una expresión seria. Había recibido el informe del psicólogo, y aunque no dijo nada explícito, noté en su mirada una ligera desconfianza. Gabriel también lo notó. Su respiración se aceleró no del dolor, sino del miedo a ser descubierto. Aún así, empezó su actuación. Sus movimientos eran lentos, cautelosos. Su voz débil, casi un susurro. Yo permanecí a su lado, sosteniéndolo del brazo, como siempre. Pero esta vez, no completé sus oraciones, no añadí detalles melodramáticos, no reforcé sus mentiras, me limité a observar. Y ese simple cambio fue suficiente para que la doctora levantara una ceja. Gabriel, ¿puede intentar ponerse de pie sin apoyo?, preguntó ella. Él dudó, mirando de reojo hacia mí. Esperaba que yo lo ayudara, como siempre hacía. Pero me quedé quieta, sonreí levemente,
como si esperara confiada que lo hiciera solo. Por un instante, su máscara casi cayó, pero logró recomponerse. Se puso de pie con movimientos torpes, exagerados. La doctora tomó nota. Entonces vino la parte crucial. Quiero que camine hasta la puerta y regrese. Era la prueba más simple, pero para un actor tan débil como él, la más arriesgada. Gabriel dio 2 pasos lentos, pero algo salió mal. Quizá fue el miedo. Quizá la tensión. O quizá, simplemente, que nada que se basa en mentiras puede sostenerse para siempre. Su respiración se volvió irregular, casi forzada. Dio un tercer paso, y, al girar ligeramente la cabeza hacia mí, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un grito. La doctora se levantó de inmediato. Yo, en cambio, permanecí quieta, observando sin mover un músculo. Él extendió la mano hacia mí, esperando mi ayuda. Siempre se la había dado. Siempre lo había levantado, sostenido, consolado. Pero esta vez, no. Esta vez, solo di un paso atrás. Fue un segundo. Un segundo en el que entendió que algo había cambiado. Algo profundo. Algo que no era capaz de descifrar. Y aunque trató de seguir actuando, se notaba el temblor en sus ojos. Pero la doctora sí acudió a ayudarlo. Lo examinó. Lo observó demasiado de cerca. Más cerca de lo que él podía soportar. Al final de la consulta, la doctora se dirigió a mí mientras él estaba en el baño. ¿Usted ha notado alguna mejora o algún comportamiento contradictorio en los últimos meses? Era mi momento. Respiré hondo, bajé la mirada y respondí con una voz perfectamente rota por la preocupación. No soy doctora, pero sí. A veces lo veo caminar mejor cuando piensa que no lo observo. Tal vez es el estrés, o tal vez no quiere preocuparme. Ya no sé qué pensar. La doctora asintió lentamente. No dijo más. No tenía que hacerlo. Había sembrado la duda oficialmente. En el coche de regreso, Gabriel estaba inquieto. ¿Por qué dijiste eso?, me preguntó finalmente. Su voz tenía un filo que nunca había usado conmigo. Lo miré con calma. Dije la verdad, respondí. Ella preguntó. No voy a mentir a los doctores. Él abrió la boca para protestar, pero no encontró argumentos. No podía decir, tienes que mentir por mí. Así que guardó silencio. Esa noche no cenó. No porque estuviera enfermo, sino porque estaba pensando. Por primera vez en meses, vi miedo real en sus ojos. Un miedo que no podía actuar. Un miedo que yo había esperado ver desde la primera vez que descubrí sus correos. Y su miedo fue el primer triunfo de mi venganza. Lo que él no sabía, lo que aún no sospechaba siquiera, es que lo peor todavía estaba por llegar. Porque la caída de un mentiroso siempre comienza con la duda, pero termina con la verdad ardiendo bajo sus pies. Y yo estaba lista para encender el fuego. Los días posteriores a la evaluación médica fueron los más silenciosos que recuerdo en nuestra casa. Un silencio tenso, denso, casi pegajoso. Gabriel caminaba como un fantasma, pero no por enfermedad, sino porque estaba pensando demasiado. Lo veía sentarse en el sofá, mirar un punto fijo en la pared, fruncir el ceño sin darse cuenta. Su actuación había empezado a fallar, no porque no supiera fingir, sino porque por primera vez sentía que podía perderlo todo. Y nada asusta más a un mentiroso que darse cuenta de que ya no controla el guión. Yo, en cambio, estaba más tranquila que nunca. Había pasado meses conteniendo rabia, dolor, impotencia. Ahora, cada una de esas emociones se había transformado en algo más frío, más útil, determinación. Por primera vez,
Sentía que llevaba ventaja, que él estaba reaccionando, y yo estaba eligiendo cada movimiento. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché su voz desde el salón. Hablaba por teléfono, y aunque trataba de mantener un tono bajo, su ansiedad lo traicionaba. No lo sé. La doctora fue rara. Sí, lo sé, lo sé. Estoy siguiendo el plan. No dije nada extraño. Creo que fue mi esposa. La noté distante. Sí, puede ser que esté agotada. Pero dijo algo que no debía. Me quedé quieta detrás de la puerta entreabierta. Sentí una mezcla de satisfacción y escalofrío. Él ya sospechaba. No sabía qué, no sabía cuánto, no sabía por qué, pero sentía que algo se había salido del camino que él había trazado. Cuando colgó, respiró hondo varias veces, como si quisiera convencerse de que aún estaba a salvo. Me fui a la cama antes de que me viera y fingí estar dormida. Minutos más tarde, lo sentí entrar en la habitación, acercarse a mi lado y observarme. Pude sentir su mirada clavada en mí. Una mirada que antes era de confianza, de dependencia, y que ahora era de cálculo. Me hice la dormida. Él se acostó, pero no durmió. Suspiró varias veces. Se volteó. Movió la sábana. Esa inquietud fue música para mí. A la mañana siguiente, preparé café como siempre. Pero esta vez, él se sentó frente a mí sin decir nada durante un rato, como si buscara el valor para preguntarme algo. Finalmente habló. ¿Estás molesta conmigo? La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra. La interpreté como si fuera inocente, pero no lo era. Él no preguntaba por mis emociones, preguntaba por su seguridad. Quería saber si yo era una amenaza. Le sonreí suavemente, con la calma más convincente que pude reunir. No estoy molesta. Solo estoy cansada, Gabriel. Han sido meses difíciles para ambos. Él me observó unos segundos. No estaba convencido, pero tampoco podía acusarme de nada. Esa ambigüedad lo desesperaba. Es que, en la consulta, sentí que no estabas tan presente. Antes siempre me ayudabas más, dijo arrastrando las palabras, como midiendo mi reacción. Quise darte espacio, respondí. No quiero que pienses que te trato como incapaz. Una frase perfecta. Una frase que lo hacía sentir otra vez protagonista. Se relajó un poco, pero no del todo. La duda ya había echado raíces en su mente. Y las dudas en un mentiroso funcionan como grietas, empiezan siendo pequeñas y terminan derrumbándolo todo. Durante esos días, yo continué moviendo piezas. Recopilé documentos, imprimí correos, grabé discretamente algunos de sus comportamientos inconsistentes. Si lo veía caminar con normalidad por la casa antes de que yo entrara a una habitación, tomaba nota mental. Si escuchaba cómo hablaba con su amante, guardaba una copia. Para cuando la aseguradora pidiera pruebas, y sabía que lo harían, yo tendría un dossier listo. Un viernes por la tarde, recibimos una notificación del seguro. Querían realizar una visita domiciliaria inesperada para evaluar el entorno del paciente y su comportamiento en su vida diaria. Gabriel palideció. Yo mantuve la calma. Incluso le tomé la mano. Es normal, dije suavemente. Solo quieren confirmar que todo está bien. Pero él no estaba tranquilo. Porque sabía que, aunque su actuación en la consulta podía ser controlada, su comportamiento real en casa era otro asunto. Y sabía, aunque no lo dijera, que no era tan cuidadoso como creía. La visita sería el lunes. Ese fin de semana fue una obra de teatro. Gabriel exageraba sus síntomas como nunca. Caminaba con la espalda doblada,
Arrastraba los pies más de lo normal, suspiraba cada 2 minutos, pero lo hacía demasiado, tanto que casi resultaba grotesco. La desesperación lo estaba volviendo torpe. Yo lo observaba desde la cocina, apoyada en la encimera, con una serenidad que a él le resultaba desconcertante. ¿Te pasa algo?, me preguntó el domingo en la noche, mientras fingía que no podía subir el último escalón. Estoy preocupada por ti, dije. Era verdad, preocupada por lo que estaba a punto de pasarle. El lunes por la mañana, la aseguradora llamó a la puerta. Una inspectora y un médico entraron a la casa, anotando cada detalle. Gabriel comenzó su actuación con tanta intensidad que casi me reí. La inspectora observaba su movilidad, sus gestos, cómo respondía a preguntas simples. Pero yo ya había entendido el truco. No buscaban atraparlo con preguntas. Buscaban inconsistencias. Y Gabriel era una máquina de inconsistencias. Cuando le pidieron caminar hacia la cocina, él avanzó de forma torpe, pero cometió un error fatal. Al girar, apoyó demasiado peso en la pierna que supuestamente nunca podía sostener, y su movimiento fue casi natural. El médico lo notó, yo también. Gabriel se dio cuenta tarde. Trató de corregirlo, pero ya estaba hecho. La inspectora hizo 2 preguntas más. Luego me miró a mí. ¿Usted es la cuidadora principal? Sí. ¿Puede describir cómo ha sido su comportamiento en las últimas semanas? Era el momento perfecto. El momento que había esperado durante meses. Respiré hondo y respondí sin apresurarme, sin sonar acusatoria, como si cada palabra saliera desde un lugar honesto y cansado. Ha tenido días muy difíciles, pero también hay momentos en los que parece estar mejor. A veces lo veo moverse por la casa con más facilidad, pero no sé si es porque quiere darme ánimo o porque está teniendo altibajos. Estoy agotada y ya no sé qué interpretar. La inspectora tomó nota sin levantar la vista. El médico también. Gabriel me miró como si lo hubiera traicionado. Sus ojos estaban abiertos, tensos, casi rojos. Pero no podía decir nada. No podía gritar, «¡Mientes!», porque entonces admitiría que podía moverse bien. Tampoco podía decir, «No digas eso», porque lo dejaría en evidencia. Estaba atrapado en una red de la que él mismo había tirado los hilos. Cuando el equipo se marchó, el silencio fue insoportable. Él estaba de pie, inmóvil, mirándome con una mezcla de miedo y rabia. Un silencio que duró segundos, pero pareció eterno. Finalmente habló. «¿Por qué dijiste eso?». Su voz no era débil. No era la voz de un enfermo. Era la voz del hombre que había sido siempre. Calculador, frío, controlador. Me acerqué despacio. «Porque es la verdad, Gabriel. Yo no voy a mentir por ti». Su respiración se agitó. No por dolor, por pánico. Acababa de entender por primera vez que yo ya no estaba de su lado. Y esa comprensión fue el inicio real de su caída. La pregunta que me hizo después de la visita del seguro no fue la primera grieta, fue el derrumbe anunciado. «No voy a mentir por ti», le había dicho. Y aunque mis palabras fueron suaves, el mensaje era claro. El terreno bajo sus pies ya no era seguro. Desde ese día, Gabriel empezó a tratarme de otra manera. No de frente, no de forma evidente. Él no era de los que gritan o rompen cosas. Era peor. Se volvió distante, más frío, más calculador. Como si yo hubiera dejado de ser su esposa para convertirme en una variable que debía controlar. Empezó a hacer preguntas indirectas. Si recordaba bien lo que les había dicho a los médicos. Si había comentado algo extraño a mi psicólogo. Si alguien del edificio me había preguntado por él. Yo respondía siempre lo mismo, que estaba agotada,
que no prestaba tanta atención a los detalles, que mi mente estaba nublada por el cansancio. Jugaba con una verdad. Sí, estaba cansada, pero también estaba más lúcida que nunca. La aseguradora no tardó mucho en reaccionar. Una semana después de la visita domiciliaria, llegó una carta certificada. Gabriel me pidió que la abriera, porque las manos le temblaban. La ironía casi me hizo reír. Rompí el sobre con cuidado y empecé a leer en voz alta. A medida que avanzaba, sentí cómo el aire en la habitación se volvía más pesado. La carta decía que, debido a ciertas inconsistencias entre los informes médicos, las observaciones de la visita domiciliaria y algunos testimonios, el caso debía ser revisado en profundidad. No se hablaba aún de fraude, pero las palabras investigación interna y posible suspensión temporal del proceso quedaron flotando en el ambiente como cuchillos afilados. Gabriel enmudeció. Su rostro se tensó de una forma que yo no le había visto ni siquiera en sus mejores actuaciones. Me arrebató la carta de las manos, la leyó una vez, luego otra. Sus ojos se movían rápidamente de línea en línea, como si buscaran alguna frase que dijera que todo era un malentendido. Pero no la había. Solo había dudas. Dudas oficiales. «Esto es por lo que dijiste», murmuró al final sin levantar la vista. «Lo arruinaste». Lo miré fijamente. «Yo no he arruinado nada, Gabriel. Si lo que tienes es real, no hay nada que temer, ¿no?» Sus ojos se encontraron con los míos, por primera vez en días. Y esa mirada fue diferente. No quedaba rastro del enfermo indefenso. Ahí estaba el hombre que había sido siempre. Frío, calculador, molesto porque alguien se había atrevido a desafiar su versión. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó. «Porque hasta hace poco estabas a mi lado». «¿Qué cambió?». Quise decirle la verdad completa, que había visto sus correos, que conocía a la mujer con la que coqueteaba, que había leído sus guiones para engañar al seguro, que sabía de la empresa que lo estaba asesorando para fingir. Pero no, todavía no. Era demasiado pronto para mostrar todas mis cartas. «Lo que cambió», respondí, «es que estoy agotada de vivir entre papeles de seguros, informes médicos y noches sin dormir. No quiero que nadie venga a decirme dentro de unos años que todo esto fue una mentira y que yo colaboré sin saberlo». Eso es todo. Se quedó en silencio. Sabía que no podía discutir abiertamente esa frase. Su plan dependía de que yo pareciera inocente, de que, si algún día algo salía mal, yo pudiera decir, «Solo seguí lo que decía mi esposo». Él mismo me había entrenado para ese rol. Y ahora, ese entrenamiento se volvía en su contra. Esa misma noche, cuando se encerró en el estudio para hacer nuevas llamadas con su asesora, yo di un paso más en mi venganza. Tomé mi teléfono, abrí el correo y escribí un mensaje anónimo a la unidad de investigación de fraude de la aseguradora. Los datos que incluí no necesitaban mi nombre. Bastaba con los hechos, fechas en las que había sido visto caminando sin dificultad, nombres de la empresa que lo asesoraba, copias de algunos correos donde se hablaba claramente de construir un caso sólido de incapacidad, capturas de pantalla donde su amante mezclaba flirteo con consejos legales. Terminé el correo con una frase que no era mentira. «Soy una persona cercana que ha sido utilizada durante meses para sostener una mentira. Quiero que la verdad salga a la luz. No necesito que me protejan. Solo que miren más de cerca». Lo envié. No temblé. No lloré. No dudé. Esa fue la primera vez en todo ese proceso en la que sentí que hacía algo por mí y no por él. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y tensión. Gabriel seguía ensayando su papel, pero algo en él había cambiado.
Ahora no solo fingía estar enfermo, también fingía estar tranquilo. Pero sus manos lo traicionaban cuando creía que nadie lo miraba. Tamborileaban sobre la mesa. Apretaba la mandíbula. Revisaba el correo cada 10 minutos, esperando una respuesta que no llegaba. Yo, por mi parte, retomé algunas pequeñas parcelas de mi vida. Empecé a salir a caminar sola por las mañanas. A veces, tomaba un café en la esquina, simplemente para recordar cómo era sentarme en un lugar público, sin estar pendiente de si él me llamaría porque se sentía mal. No le gustaba que me fuera tanto tiempo, pero no podía decir nada sin parecer controlador. Y ahora necesitaba parecer otra cosa ante todos. El hombre enfermo, incomprendido y además abandonado por la suerte. Una tarde, mientras volvía de uno de esos paseos, lo vi por la ventana antes de entrar a casa. Estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro del salón, con total naturalidad. La espalda recta, el paso firme, los gestos amplios. En cualquier otro momento, esa imagen me habría destrozado. Esa vez, en cambio, saqué mi móvil y grabé unos segundos desde la calle. Sabía que, aunque la aseguradora ya tenía suficientes elementos, nunca sobraba una prueba más. Al notar mi presencia, cambió de inmediato. Colgó, se dobló un poco, se sentó en el sofá y empezó a masajearse las sienes, como si tuviera un dolor terrible. Entré con la llave. ¿Estás bien?, pregunté. Dolor de cabeza, murmuró. Nada nuevo. Nada nuevo. Salvo que esta vez no era yo la que se tragaba el teatro. La respuesta del seguro llegó un jueves por la mañana. Otra carta certificada. Esta vez no me pidió que la abriera. La tomó con manos temblorosas, quién sabe si por miedo o por actuación, y se encerró en el estudio. Yo me quedé en la cocina, preparando café, escuchando el silencio del otro lado de la puerta. Primero hubo nada. Luego, un golpe seco sobre la mesa. Después, un ruido metálico, como si hubiera tirado algo. Y finalmente, su voz. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Rota. Pero no por dolor físico, sino por rabia. La puerta se abrió de golpe. ¿Qué hiciste?, escupió. No era una pregunta inocente. Era una acusación. Lo miré con calma. Él sostenía la carta en la mano. Pude leer algunas palabras desde donde estaba. Sospecha de fraude. Suspensión de la reclamación. Posible denuncia penal si se confirman los hechos. Respiré hondo. ¿Qué dice la carta, Gabriel? Sabes perfectamente lo que dice, gruñó. Han recibido información externa. Detalles que solo alguien de esta casa podría saber. Dio un paso hacia mí. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú la que los contactó? Su rostro estaba desencajado. Ya no había rastro del enfermo frágil. Era el hombre que llevaba meses escondido detrás de un personaje. El que nunca había dejado de ser. El que ahora, por primera vez, se sentía acorralado. Podría haberlo negado. Podría haberle dicho que no sabía de qué hablaba, que estaría loco pensar que yo haría algo así, pero no. Ya había llegado demasiado lejos como para volver a refugiarme en el miedo. Sí, respondí. Mi voz fue tan suave que casi dolía. Fui yo. El silencio después de esa frase fue insoportable. Ni siquiera su respiración rompía el aire. Me miró como si no pudiera reconocerme. «¡Te cuidé!», dijo al fin, con una mezcla de incredulidad y furia. «Dejaste tu trabajo, tu vida, todo por mí. ¿Y ahora me traicionas así?». Sentí una risa amarga subirme por la garganta. Me obligué a tragarla. «Te cuidé porque pensé que estabas enfermo», respondí, «porque creí en ti, porque confiaba en cada palabra que salía de tu boca. Pero tú no estabas luchando por tu vida, Gabriel. Estabas actuando para conseguir dinero.
Me usaste como tu coartada, como tu prueba viviente. No fui tu esposa en estos meses. Fui tu herramienta. Sus ojos brillaron de rabia. Van a investigarme, gruñó. Puede que me acusen. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me doy cuenta de lo que tú hiciste primero, dije. Y hay una diferencia enorme. Yo no le mentí a nadie para vivir a costa del sufrimiento ajeno. Tú sí. Y ahora tendrás que responder. Por un segundo, pensé que se abalanzaría sobre mí. Lo vi apretar los puños, hinchar el pecho, dar un paso más. Pero se contuvo, se giró, tiró la carta sobre la mesa y se hundió en una silla, llevándose las manos a la cara. Lo arruinaste todo, murmuró. Era nuestra oportunidad. No, corregí en voz baja. Era tu estafa. Y se acabó. Lo que él todavía no sabía era que mi venganza no terminaba ahí, que no se trataba solo de arruinar su fraude. No. Lo que estaba por venir era mucho más profundo. Iba a dejarlo exactamente en el lugar en el que me había dejado a mí durante meses, sin poder, sin recursos, sin nadie que creyera en su versión, y completamente solo. Después de esa discusión, la casa se volvió un campo minado. Cada palabra era una chispa, cada silencio un incendio esperando estallar. Gabriel ya no fingía estar enfermo conmigo. Seguía actuando, para el seguro, para los médicos, para cualquiera que pudiera servirle, pero a mí ya no podía ocultarme en nada. Su respiración ya no era débil, sus manos ya no temblaban, su voz ya no se quebraba. Era él, su verdadero él, el hombre que durante meses había manipulado mi vida, como si fuera un tablero que le pertenecía. Las semanas siguientes fueron un desfile de llamadas del seguro, solicitudes de nuevos documentos, advertencias legales. Él intentó recomponer la historia, buscó nuevas excusas, culpó a médicos, a evaluadores, a malos entendidos. Pero cada movimiento era más torpe que el anterior. La investigación interna avanzó rápido, demasiado rápido para alguien que había construido su mentira sobre mis hombros. Una tarde, finalmente, llegó la notificación que selló su destino. Proceso suspendido por fraude comprobado. Caso remitido a la fiscalía. La leí 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginándolo. Gabriel me arrebató la carta con violencia. La leyó, la arrugó en su mano, y luego se desplomó en la silla, no por debilidad física, sino porque entendía, por primera vez en su vida, que no había salida. ¿Estás feliz?, escupió, sin levantar la vista. Lo observé en silencio. Esa figura rota. Ese hombre, que nunca estuvo enfermo, pero que ahora sí parecía destruido. Y aún así, no sentí culpa. No sentí remordimiento. No sentí nada más que la calma que llega cuando uno finalmente recupera lo que le fue arrebatado. ¿Su verdad? Estoy en paz, respondí. ¿Que no es lo mismo? Él levantó la mirada. Sus ojos tenían una mezcla de odio, incredulidad y miedo. Por primera vez, miedo real. Hice mi maleta esa misma noche. No necesitaba gritar, ni vengarme gritándole las verdades a la cara. Mi venganza ya estaba completa. Le quité el escenario, le quité la máscara, le quité el público, y lo dejé exactamente donde él me había dejado a mí durante meses. Sola, agotada, dudando de cada paso, y enfrentando consecuencias que él mismo había provocado. Cuando cerré la puerta por última vez, él no dijo nada, ni una palabra. Solo escuché un ruido seco, como si algo dentro de él se hubiera quebrado finalmente. Caminé por las escaleras con una ligereza que no sentía desde hacía años. Afuera, el aire estaba frío, pero me llenó los pulmones como un comienzo. No recuperé todo lo que perdí, pero recuperé algo más grande,
La certeza de que la compasión no se regala a quien no sabe honrarla. Y la fuerza de no volver a ser nunca más el instrumento del engaño de nadie.